Buenos días, ingeniera. Somos el grupo número 1 conformado por Jefferson Vince, Emily Peña, Jordan Pisco, Sherilyn Castillo y quien les habla, Grace Carrier. El día de hoy le vamos a hablar un poco sobre lo que es el boom petrolero en Ecuador. ¿Qué es el boom petrolero? El boom petrolero se refiere al periodo de auge económico producido por las exportaciones y explotaciones masivas del petróleo. En el caso de Ecuador, este fenómeno ocurrió principalmente en la década de 1970, cuando descubrieron los grandes yacimientos en la Amazonía. El país comenzó a tener un ingreso económico significativo por las ventas de los recursos naturales. En este periodo se transformó la estructura económica del país, permitiendo el aumento de gastos públicos, también la inversión de infraestructuras y servicios, pero también generó dependencia de petróleo y problemas sociales ambientales. Antecedentes y descubrimientos del petróleo. Antes del boom de Ecuador, era un país principalmente agrícola. Las exportaciones se basaban en productos como el banano, el cacao y el café, pero eso no generaba suficientes ingresos para lograr un desarrollo significativo nacional. Todo cambió cuando se descubrieron grandes reservas de petróleo en la Amazonía, especialmente en zonas como el Lago Agrio en las provincias de Sucumbíos. Las empresas extranjeras como Texaco iniciaron la exportación y extracción del crudo. En 1972 se construyó una de las infraestructuras más importantes del país, el oleoducto transecuatoriano. Esta obra permitió transportar de la selva a la costa, especialmente en el puerto Balao en Esmeraldas, para su exportación. Este mismo año se produjo un gran golpe de Estado y asumió el poder general Guillermo Rodríguez Lara, quien prometió uno de los ingresos petroleros más modernizados al país. A continuación voy a hablar de mi tema, la bonanza petrolera y los impactos económicos. Con la venta del petróleo, el país recibió una gran cantidad de divisas extranjeras. Este aumento de ingresos públicos permitió al Estado ecuatoriano invertir en infraestructura y servicios. Entre las principales obras que se realizaron durante este periodo están la construcción de carreteras que conectaron regiones aisladas, los grandes proyectos hidroeléctricos, las escuelas, hospitales y viviendas populares. También tenemos la ampliación del sistema eléctrico y de agua potable. Además, se fortaleció la intervención del Estado en la economía. Se creó la Corporación Estatal Petrolera en Ecuador para controlar parte de la producción y comercialización del petróleo. Más adelante, esta entidad se convertiría en Petroecuador. Bueno, yo les voy a hablar acerca de los impactos sociales y ambientales. Aunque hubo crecimiento económico, los beneficios no lograron por igual toda la población. Se dice que las grandes obras se concentraron en las ciudades, mientras que en las provincias amazónicas, donde se extraía el crudo o el petróleo, hubo abandono estatal. Por otro lado, la actividad petrolera también provocó graves impactos ambientales, como contaminación de ríos y suelos por derrames de crudo, por afectación directas o comunidades. Hablamos de comunidades indígenas y campesinas. Y por otro lado, la deforestación de grandes zonas de selva amazónica. También se dice que muchas comunidades indígenas comenzaron a organizarse para denunciar estas prácticas, lo cual se dio origen a luchas sociales por los derechos colectivos y la protección del ambiente. Bueno, a mí me tocó la parte de caída del precio y crisis económica. Se dicen que en los años 1981 y 1982 el precio del petróleo comenzó a bajar en el mercado internacional. Esto afectó gravemente a la economía de nuestro país, ya que generalmente todos sus ingresos dependían del crudo. Esto quiere decir que el Estado con menos ingresos ya no podía financiar su deuda externa o interna que tenía. De manera interna, con otros países también la deuda externa. Esto afectó también a la población en general. Por ejemplo, aumentó la tasa de desempleo, aumentó la pobreza y se realizó una reducción al gasto público. Esto nos deja en evidencia clara que Ecuador no puede vivir un escenario sin petróleo, porque generalmente esta es la base de la economía de nuestro país, o de los ingresos. Como conclusión grupal, podemos decir que el boom petrolero fue una época de grandes transformaciones para nuestro país. También dice que permitió el avance en salud, en mejoramiento de salud, educación y mejoramiento de infraestructura.
Pero también esto nos da como una desventaja, porque Ecuador generalmente en esa época tenía alta dependencia del petróleo, dejando a un lado a otras actividades como la agronomía, la agricultura, etc. El petróleo actualmente en Ecuador representa el 30% de sus ingresos económicos. Estos ingresos es utilizado para educación, salud, etc.